Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalo, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. Y empezamos de una vez este Notiparaco con toda la gazapera que se armó este fin de semana de manos del presidente libertario que todo el tiempo está gritando ¡viva la libertad, carajo! Y que los zurdos hay que acabarlos y que la izquierda es un mal y que van a arrasar con todo esto en Latinoamérica, que porque Latinoamérica tiene que ser un lugar solamente para las derechas, y cuando uno dice lugar, pues no habla y ya exactamente un lugar en sí generado, sino que él habla de que en toda Latinoamérica hay que exterminar a los zurdos, hay que exterminar al castrochavismo y hay que exterminar al comunismo, y entonces ha fundado un movimiento de libertarios desde Argentina prácticamente que hasta Colombia, en donde todos dicen que ruja el león, que ojalá ruja ese león y saque a los izquierdistas corriendo de acá. Y en efecto, pues el león terminó rugiendo. ¿Y de qué forma rugió? Pues que rugió tanto que me achicopaló y que me apabulló y que me acuscambó a toda la derecha que seguía su línea, ¿no? A toda esa derecha uribista divinamente, caray, que prometían gobernar como Milei y ahora están escondidos con las caras llenas de vergüenza porque no saben cómo defender a este señor. Y entonces dirán ustedes en sus casas, pero así, ¿cómo así que no saben cómo defender a Milei? ¿Qué fue lo que hizo Milei? Y resulta pues que a este genio de las finanzas, a este macrogenio de la economía, a este hombre que prometió acabar con la inflación y con la pobreza y con todos los males en Argentina, se le ocurrió promocionar una criptomoneda que se llama Libra y que fue creada por 9 amigos de él. Mejor dicho, el negocito fue muy pujante, muy bollante y generó mucho billete, pero billete para los amigos del señor Milei que ahora andan perdidos y nadie sabe dónde están. Entonces resulta que a estos berracos se les ocurrió decirlo entre ellos mismos ahí reunidos con Milei, que a propósito, Milei después de venderse como el gran genio económico, ahora dice que él no sabe nada de criptomonedas, ni de esquemas Ponzi, ni de e-commerce, ni de trading, ni de absolutamente nada, que él es un ignorante en el tema. Y entonces uno dice, ¿cómo así que un ignorante en el tema económico termina gobernando un país diciendo que es un genio económico, y otra cantidad de genios que terminaron estafados por él fueron los que lo pusieron ahí en la presidencia? Pero entonces regresemos al tema, porque es que resulta que Milei pues cuadró con sus amigos en reuniones que están documentadas la creación de la criptomoneda Libra, y el señor se prestó como presidente de la República para publicar en sus redes sociales el link para que la gente invirtiera en la criptomoneda llamada Libra. Y entonces los 9 genios que le propusieron a Milei compartir la gran genialidad empresarial de estos neoeconomistas Poncis, pues entonces le dijeron, vea, usted ponga ese tweet ahí y ahí después vamos a ver cómo arreglamos, cómo vamos. Y Milei en efecto publica que hay una nueva empresa de criptomonedas, un nuevo emprendimiento que promete ayudar a la Argentina y sacarlos de la pobreza que generó el kirchnerismo y el peronismo, y la pobreza esa que ha generado la izquierda castrochavista, y les dejó el link. Y además de todo, la empresa Libra manejaba el eslogan de viva la libertad, carajo, lo que quiere decir es que no está en manos de genios, sino en manos de unas personas que lo que buscan es estafar directamente. Y en efecto, en pocos minutos pues se armó tremendo negocio, subió el precio de la moneda, y los 9 genios que crearon la empresa y que crearon la cripto se
se quedaron con todo, vendieron y se robaron más de 100 millones de dólares. Y casi que hay que decirlo también, más de 44.000 libertarios que se creen capitalistas y que se creen gentes de bien, pero de otros países, se vieron estafados y tumbados por el emprendimiento de Milei. Mejor dicho, el presidente de la República de Argentina, que prometía peinar a Petro y acabar con el presidente castrochavista de la República de Colombia, terminó estafando a sus votantes, a sus seguidores y a la gente que cree en él como un genio de las finanzas, como un mega genio de la economía. Y el señor, al ver que en efecto se desplomó todo y que se robaron la plata, porque se robaron más de 100 millones de dólares, salió a decir que es que él no sabía que eran unas ratas, que es que él no sabía quiénes eran y que él no había interiorizado bien el negocio, entonces que él no era responsable y que viva la libertad, carajo. Pero la libertad de estar estafando gentes que después resultó que no eran 44.000 sino 75.000, y que resultó que no eran 87 millones de dólares ni 100 millones de dólares, sino más de 200 millones de dólares, que el genio Milei, al que siguen Vicky Dávila, al que sigue María Fernanda Cabal, al que sigue todo el uribismo, el Centro Democrático, Cambio Radical y el modelo a seguir de los candidatos presidenciales de derecha, pues entonces va a tener que responderle a la justicia bajo un juicio político y al FBI en los Estados Unidos el hecho de que se le haya ocurrido robar a una cantidad de personas, estafarlos y poner, mejor dicho, todo en un asunto de gravedad que jamás se había visto en la historia de la política reciente ni en ningún momento de la historia. Y entonces Milei, que se la pasa todo el tiempo en redes peinando zurdos y poniendo zurdos en su lugar, con todo su parche de neolibertarios que se creen capitalistas y que te dicen que todo es fuerza de voluntad y que todo es culpa de los zurdos, pues se escondió y no volvió a poner la jeta en las redes sociales. Y todo el mundo preguntaba, ¿dónde es que está Milei? ¿Qué se hizo Milei, hermano? Ponga la cara y responda. No, pues que usted es muy valientico como el presidente Uribe en Colombia. Y entonces salió Milei a decir que es que él no tiene nada que ver con esto, pero resulta que está documentado que el señor se reunió con los creadores de la famosa moneda o de la criptomoneda Libra, que el señor es amigo de ellos y que en efecto sí planearon cómo estafar a las personas. Pero como Milei, el líder de los libertarios, el héroe y el ídolo del Centro Democrático en Colombia y de doña Vicky Dávila, pues entonces ya le metió la culpa a su hermana y dijo que todo era una idea de ella y que ella era la que debía de responder por toda la plata que se perdió y por la cantidad de gente que estafaron. Y ahí fue cuando entró el presidente Petro en acción a decirle a Milei, pero ¿cómo es posible que usted le recomiende a sus propios seguidores y a la gente de su país que está pasando por un problema económico grave por su culpa también, les recomiende que los estafen? Yo más bien le recomiendo, Milei, que invierta en café, que coja el café colombiano que está creciendo como nunca antes en la historia e invierta en un negocio que no está lleno de bandidos y que no está lleno de gente que lo que busca es aprovecharse y robar a campo abierto. Mejor dicho, salieron con los bolsillos llenos, pero al presidente de Argentina, que quizás él le olvidó que es el presidente de Argentina, pues le va a tocar responderle no solamente a la justicia de su país, sino también a la justicia de los Estados Unidos, porque es que él creía que por ir allá a bailarle a Trump y a moverse allá con Trump y a decir que Elon Musk es el rey de reyes y prácticamente allá arrodillarse, pues él ya era amigo de Donald Trump y ya era amigo de Elon Musk, pues ahí le clavaron los aranceles al acero y Argentina entró en un déficit de más de 600 millones de dólares anuales, pero al mismo tiempo el FBI, o sea, me va a terminar enguandocando a Milei. Paroda, mejor dicho, como si fuese escrito por un mismísimo zurdo, Milei va a terminar preso producto de una decisión tribunal de los Estados Unidos, tanto que el señor decía que el país de las libertades y que el país de la economía le va a terminar
estar diciendo a don Milei, no señor, es que usted no puede robar, es que usted no puede ir estafando gente y menos a nuestra gente, mijo, porque hubo gente de acá que invirtió en la tal criptolibra y terminó robada por usted y sus amigos. Y entonces uno empieza a pensar, y entonces uno empieza a deducir, ¿dónde están los grandes genios de la economía, los libertarios criollos, los megacapitalistas y los neoliberales colombianos diciendo, ay no, yo no tengo nada que ver con Milei, después de que vendían a Milei como la solución a todos los problemas de economía en todo el continente, después de que decían que aquí tenía que llegar un fenómeno como Milei, y después de que candidatos presidenciales como Vicky Dávila dijeran que están trabajando con el equipo económico de Milei que llevó a Milei a ganar las elecciones en Argentina. O sea, la pregunta aquí es, ¿van a estafar también a los colombianos? ¿Van a seguir el proyecto económico de Milei y van a seguir las ideas de un tipo que terminó estafando a sus propios votantes, a sus propios seguidores y a su propio país? Eso es lo que quieren para Colombia, pero como son tan hipócritas estas gentes de bien, caray, estas gentes divinamente, pues lo que salen a decir es que Petro de alguna forma tiene la culpa de todo, que la izquierda tiene la culpa de todo y que Milei en ningún momento obligó a la gente que invirtió a invertir, que Milei no tiene nada que ver y que de alguna forma Petro es el culpable, que porque Petro le tiene envidia a Milei. Escúchese bien usted, que Petro al final va a terminar siendo el responsable de que un presidente que se vende como libertario, pero que es de ultraderecha, que tiene propósitos y que tiene metas neoliberales y una agenda que defiende a banqueros y a megarricos y prácticamente a la ultraderecha de este país, terminó robando a su pueblo, terminó estafando a su pueblo y terminó haciendo lo que todos pensábamos que iba a hacer, siendo una gran farsa y teniendo que responderle a los estados, a la justicia de los Estados Unidos y a su propia justicia por corrupto. Al final, todo eso que dijo que la casta se acababa, que iba a reducir, que iba a acabar con toda la burocracia y que iba a reducir el gasto de Estado, terminó siendo mentira y Milei termina robando a su país. Pero al mismo tiempo hay que decir que todos los que acá iban a seguir el modelo económico de Milei, lo que tienen que salir es a ponerle la cara a este país y a decirles a sus votantes que no van a hacer lo mismo con ellos y que no van a estafar. Doña Vicky Dávila tiene que también salir y decir que ya no va a trabajar más con el equipo económico de Milei, porque resulta que el equipo económico de Milei es el que terminaba avalando que Milei engañara a gente y estafara a gente, porque es que no es nuevo que el presidente de Argentina esté en esquemas Ponzi y esté en criptomonedas y vendiendo cursos que al final terminan quitándole la platica a la gente que no conoce. Un corrupto más de derecha, ¿quién lo iba a pensar? Un ultra corrupto más de ultraderecha, ¿quién lo iba a pensar? Y una persona que jamás ha pensado en la política como un proyecto en sí o un propósito en sí para ayudar a la gente, sino como un propósito para enriquecerse. Y doña Vicky Dávila no es solo salir a decir, no, yo nunca he creído en las criptomonedas. No, señor. Usted, Vicky Dávila, tiene una responsabilidad con los colombianos, porque aparte de que está haciendo una campaña con mentiras, va a traer un modelo de negocios de estafar personas con un propósito único, que es a través de ese modelo de negocio gobernar un país que no está ni cerca de corruptos de la calaña de Milei, pero que sí está cerca de corruptos de la calaña del clan Géneco, de los Pastrana, de los Uribe, de los Santos y de los Holguín Valencia y de toda la gente de bien, caray, que ha robado acá. Háganme el favor. ¿Que Petro tiene la culpa? No, Petro no tiene la culpa. Que Petro al final terminó teniendo la razón, parándosele con dignidad al señor presidente Donald Trump, y que Petro al final también tuvo la razón diciendo que Milei era un corrupto más neoliberal. Pues el tiempo se ha encargado de poner todo en su lugar, y salgan derechos a gritar ¡viva la libertad, carajo! Porque esa libertad fue la que los llevó a ser estafados por la nueva estafa que es el presidente de los Estados Unidos, Javier Milei.
Mientras tanto, hay un bororó en este país porque nuevamente se prenden las alarmas de Papá Pitufo y nuevamente ocurren cosas que uno pensaría que no ocurrirían en Colombia, pero que ocurren desde que Petro es presidente, paradójicamente. O sea, aquí vivíamos en Suiza, vivíamos en Narnia, vivíamos en un país feliz, en el país del Lego, en donde todo es increíble y nada ocurría. La corrupción nació con este presidente de izquierdas insoportable al que nadie quiere, pues, y que está acabando con Colombia. Pues este presidente tiene un hermano que se llama Juan Fernando Petro, que al parecer está embalsamado, está enmermelado y ha recibido toda esa dosis de cartilla de corrupción y pensó que la llegada del presidente de la República era para aprovechar y hacer plata ilícitamente. Ya al señor se le investigó y se le denunció por hacer pactos con criminales en la picota y ahora resulta que tenía un aliado cercano a Papá Pitufo con el que iba a visitarle a DIAN para a través de ese cercano de Papá Pitufo llegar al señor Luis Carlos Reyes y exigirle que metiera cuotas de Papá Pitufo en la DIAN. Dizque todo esto para que Papá Pitufo siguiera teniendo el control sobre la DIAN que siempre tuvo en gobiernos pasados como el de Uribe, como el de Pastrana, como el de Santos y como el de Duque. Resulta que el señor pensó pues que en estos momentos también iba a tener todo ese poder y que el señor director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, iba a ceder e iban a meter toda esa maquinaria de corruptel allá. Pues resulta que el señor dijo que no por orden de Petro y entonces Juan Fernando Petro terminó viendo un chispero de nuevo. La plata que intentó meter Papá Pitufo a la campaña fue devuelta y hasta ahí pues todo estaba en su orden correcto. Pero entonces también viene más. Resulta que Petro andaba en avionetas procedentes o que pertenecen al señor Papá Pitufo, pero Petro no sabe y que su esquema de seguridad denuncia que en efecto Petro viajaba en esas avionetas, pero lo que Petro dice es que le tienden una trampa para hacerlo viajar en esas avionetas sabiendo que él no sabía que había manos ahí de Papá Pitufo y que a Papá Pitufo se lo vendieron a Petro como un comerciante que no tenía nada que ver con contrabando y narcotráfico. Hasta ahora entonces se está diciendo que Juan Fernando Petro en compañía del señor ayudante de Papá Pitufo querían interceder nuevamente en las decisiones de la DIAN para que la DIAN dejara que él contrabandeara lo que quisiera y que en efecto Roy Barreras termina teniendo una relación cercana con gente con gente que trabaja para Papá Pitufo para terminar obedeciendo la misma o haciendo el mismo modus operandi con el que Papá Pitufo se ha enriquecido ilícitamente en este país. Y entonces los medios de comunicación ya están gritando que Petro en efecto tiene relación con Papá Pitufo, pero lo que se denuncia directamente es que quienes verdaderamente sí delinquieron con Papá Pitufo, comprobado según lo que va a decir el mismo Papá Pitufo cuando venga, son Iván Duque, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana. Este último, presidente de la República del 98 al 2002, tiene que responder por sus vínculos directos con Papá Pitufo. ¿Por qué el señor tiene fotos con Papá Pitufo? ¿Y por qué el señor hizo negocios con Papá Pitufo que terminaron enriqueciendo a su señora esposa y a familiares de Andrés Pastrana y a familiares de Papá Pitufo por medio de la misma policía de este país? O sea, generales de la policía de intermediarios entre los negocios de Pastrana y de Papá Pitufo que terminan enriqueciendo a la familia de Pastrana y terminan haciendo más rico al señor Papá Pitufo, que en efecto hizo lo mismo en los gobiernos siguientes, pero que no pudo conectar esa corrupción con los funcionarios del señor Gustavo Petro. Mejor dicho, esta salsa está buena y esta salsa toca bailarla porque Juan Fernando Petro, hermano del señor Gustavo Petro, en algún momento va a tener que abrir ese guarguero y va a tener que decir que en efecto él ha intentado filtrar corrupción en el gobierno de Petro, pero también va a tener que desmarcarse de lo que dice el señor Gustavo Petro, que en estos momentos tiene que salir a decirle nuevamente al país que tanto su hermano como su hijo han caído en las telarañas de la corrupción que tanto seducen a los colombianos para hacer plata ilícitamente en Colombia. Mejor dicho, el novelón de Papá Pitufo, el novelón de la DIAN y el novelón de Petro con su hermano
colombiano continúan, van más allá, van avanzando hacia no sé dónde, y el gobierno de Petro nuevamente va a tener que salvarse de esta situación y va a tener que contarle al país cómo es que han detenido la corrupción y que si en efecto esa corrupción no se ha filtrado directamente a sabiendas del presidente. El presidente Petro en estos momentos dice que él no tiene nada que ver con temas de corrupción y que tengan los que tengan, que los que tengan que caer, pues que caigan. Y ahora vamos con las cosas de Vicky que siguen moviéndose. Las cosas de Vicky siguen moviéndose. Soy Vicky Dávila y las cosas de Vicky siguen... ¡Ay, se me cayó! Moviéndose. Resulta que yo dije que yo iba a hacer lo mismo que Milei hizo en Argentina. Yo me traje al equipo económico de Milei, dizque para que hicieran lo mismo allá, que era sacar a Colombia de la pobreza. O sea, por medio de que Milei haya sacado a los argentinos de la pobreza, yo quería también sacar a los colombianos de la pobreza. Así la pobreza de los colombianos a mí no me importa, porque en realidad yo soy rica, yo soy millonaria, yo supe escalar, yo me encaramé allá con clanes paramilitares y me hice rica. A mí ya la pobreza de los otros no me importa. Pero yo me traje a esos asesores que al final terminan siendo los gestores y promotores de la estafa de Libra, con la que Milei le robó toda esa plata a todos sus seguidores. Un genio Milei, pero yo no. O sea, a mí no me gustan las criptomonedas. Yo no tengo nada que ver con ese aparato reproductor de especulaciones. Yo no invierto en criptomonedas. A mí directamente lo que me gusta es la plata en efectivo, en colchones, debajo de un colchón, o manejada así como en una red de tráfico con la que se compran votos en el Cesar, como hace el clan familiar Géneco, con quien yo estoy emparentada. Pero criptomonedas no, porque uno con criptomoneda, la criptomoneda no la puede coger y meterla en una bolsa y después mandarla a otro lado y pagar así. Entonces a mí no me gusta eso y no estoy de acuerdo con Milei, con que Milei haya hecho una cosa de esas. Pero yo ya había dicho que iba a seguir el esquema de mí. O sea, todo lo que hizo Milei en Argentina yo lo iba a seguir. Ahora ya no sé qué hacer. O sea, ¿qué hago yo si se me cayó la mentira? Yo no tengo idea de economía, ni de manejo de presupuesto del Estado, ni de gasto público, ni de absolutamente nada. Y el león que tenía de referente terminó rugiendo, pero para la corrupción. De todas maneras, repito, si Milei pudo hacerse rico así, lo aplaudo, porque Milei verdaderamente sí sabe cómo hacer las cosas, no como yo. Y entonces no sé qué hacer ahora. Yo creo que voy a ir a un unicentro. Voy a ir a un unicentro a preguntar que si Petro tiene la culpa de que Milei haya estafado gente. Yo sé que la gente va a decir que es por culpa de Petro. Y por ahí vuelvo y arranco y me monto nuevamente para hacer la primera, porque yo voy de primera en la lista, voy encabezando. Así como Milei va de primero en la lista del FBI. Soy Vicky Dávila y las cosas de Vicky siguen moviéndose. Mientras tanto, señoras y señores, salen todos los funcionarios del gobierno de Duque, que ya están asustados, que no saben qué hacer, como el señor que tiene nombre de cuentachistes, el señor Hassan, que ya salió a decir que la bodega del cambio está viendo cómo defiende a Petro de esto. No, señor Hassan, toca decirle que quienes están directamente relacionados con los temas de corrupción de Papá Pitufo, en efecto son los funcionarios del gobierno de Duque, que es Iván Duque el que va a tener que responderle a la justicia colombiana cuando don Papá Pitufo abra la boca y diga qué es lo que está ocurriendo verdaderamente. Y a usted hay que reconocerle el hecho de que por haberle dado un puesto que se lo dieron allá de consejero de yo no sé qué, porque no aconsejó nada, se tragó los temas de corrupción del carrusel de las marionetas, de la relación del hermano de Iván Duque, Andrés Duque, con Papá Pitufo, y del hecho de que el señor Iván Duque tenga relación o haya tenido relación cercana con el Ñeñe Hernández, que termina yendo a la posesión presidencial de él y termina comprándole los votos para que Duque sea presidente. Usted, señor Hassan, no dijo absolutamente nada y no abrió la boca cuando la tenía que abrir, y ahora quiere venir a decir que Papá Pitufo es responsabilidad del gobierno de Petro. Por lo menos la fiscalía abre investigación de 15 años atrás para investigar qué fue lo que hizo Papá Pitufo, y si uno hace
hace cuentas, pues los que se ven ahí metidos en este esquema de corrupción son su amo Uribe Vélez, su amigo Juan Manuel Santos, que ya no es su amigo, y su jefe directo Iván Duque, que sigue siendo su jefe directo, porque usted, como no tiene trabajo y como no sabe qué hacer, sale todos los días en defensa de él. Señoras y señores, estamos ante un esquema de corrupción que ha operado por lo menos 30 años, que se ha pasado por toda la oligarquía colombiana, por toda la élite colombiana, por toda la burocracia colombiana y por todo el nepotismo colombiano, y resulta que apenas que llevamos 3 años de un gobierno de izquierda progresista, los medios de comunicación que pertenecen a esa matriz mediática y a esa agenda impuesta por banqueros que están vinculados en la corrupción de Papá Pitufo, les dio por decir que esto es problema de Petro y que Petro tiene la culpa de absolutamente todo. Así, señoras y señores, les decimos que mientras estos libertarios defienden a Milei, que mientras estos libertarios dicen en efecto que es que Milei no es responsable de la estafa, le quieren acarrear cosas a Gustavo Petro que no ha hecho en este país y que no se le pueden comprobar. De ese talante y de esa calaña es la ultraderecha colombiana. Y en esto y así termino Notiparaco. Noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal. Muchas gracias a mi comunidad de Patreon, a mi comunidad de YouTube y a todos aquellos que hacen posible que yo siga haciendo este noticiero. Sin ustedes yo no sería nada y estuviera invirtiendo en criptomonedas. Háganme el favor.